Resulta un poco arriesgado caminar por estas calles de Roma, y por eso yo intento a veces coger las rutas más apartadas del bullicio de la gente. Soy Cayo Michaelis, me he criado junto al Durius, el Durius Flumen, allá en Hispania, y quiero contarte mi experiencia en estas calles de la ciudad más grande del imperio. Crecí a orillas del Durius Flumen, junto a unos viñedos que mi familia disponía muy cerca de Ocelum Duri. Y tengo mucha nostalgia de aquella tierra, de aquellos peñascos de Sayago, de las encinas, de las ovejas que recorrían aquella tierra. Gracias a las calzadas romanas que el imperio construyó, hemos conseguido traer nuestros vinos, nuestros quesos y nuestros productos hasta aquí, hasta la capital del imperio, hasta Roma. Y hemos conseguido con estos productos establecer contactos mercantiles con nuestra tierra. Pero del mismo modo que llegamos hasta Roma para traer nuestros productos, también en Roma nosotros hemos descubierto algo. Y ha habido una luz especial que se ha iluminado en esta ciudad eterna, en la ciudad de Roma, que es la luz del Kyrios. Cuando llegué a Roma escuché hablar del Kyrios, del Dominus, del Señor Jesús. Entonces éramos un grupo muy pequeño, éramos como unos 50 cristianos. Algunos habían venido desde Capadocia, especialmente, que nos habían traído el mensaje del Evangelio, y esta luz especial prendió de un modo muy fuerte en nuestro corazón. Otros llegamos desde la zona de Occidente, como yo, y también abrazamos la fe. Éramos gentiles, mientras que la mayoría de los cristianos eran judíos de procedencia. Pero todos quedamos entusiasmados por esas enseñanzas que algunos predicadores nos traían de Jesús el Señor, que había muerto y resucitado en Jerusalén. Empezamos a abrazar la fe y nos quisimos bautizar. Recibimos el bautismo y sobre todo empezaron a crecer mucho el número de cristianos cuando llegaron hasta aquí. Pedro y Pablo, los apóstoles, las columnas de la iglesia. El número de cristianos empezó a crecer y a crecer y a crecer y nos empezamos a organizar. Con su predicación y su palabra nos fueron entusiasmando a todos y empezamos a crecer y nos fuimos agregando. El número de cristianos cada vez era mayor. Pero no empezamos a vivir en ciudades extrañas. No nos agrupábamos los cristianos en los barrios marginales, ni tampoco teníamos una lengua distinta. Teníamos las mismas costumbres de todos los demás. Vivíamos codo con nuestros vecinos, trabajábamos con nuestros compañeros de trabajo, vivíamos en medio de la ciudad. Pero teníamos una chispa especial. El Señor había iluminado en nuestro corazón de un modo especial de vivir que nuestro tenor de vida le daba un impulso especial. Allí donde estábamos, éramos lo que quería Jesús, sal de la tierra y luz en medio del mundo. No era una luz especial, no era una luz de la inteligencia, ni una luz de la chispa que podemos tener nosotros para comportarnos. Era la luz de la fe, la luz de aquel que vino a nosotros y quiso ser la luz del mundo. Y entonces empezamos a crecer como con un entusiasmo especial y se fueron creando pequeñas células cristianas. Gracias a que algunas personalidades notables se unieron a nosotros, pudimos empezar a reunirnos como los primeros apóstoles en Jerusalén. Ellos se reunían en el cenáculo a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a las oraciones. Nosotros también, en casa de Aquila y Priscila, en casa de algunas personalidades notables, encontramos acomodo. Gracias a que estas personas importantes tenían unas casas amplias, los cristianos que vivíamos en la clandestinidad pudimos empezar a reunirnos y allí nos entusiasmábamos con la palabra de Jesús. Algunos habían traído algunos pequeños manuscritos donde se recogían enseñanzas de Jesús. Los leíamos en la asamblea, los escuchábamos, nos interpelaban sus palabras, partíamos el pan y así crecía la eclesía, la asamblea cristiana. Éramos en medio de la ciudad de Roma una red compuesta por muchas células que reunidos en distintas casas nos convocábamos y especialmente en el amanecer del domingo, en que antes del amanecer celebrábamos la resurrección, la muerte y la vida. El Señor Jesús se hacía presente en medio de nosotros y dábamos luz a esta ciudad tan grande. Íbamos creciendo con mucha pasión.
A pesar de que hubo algún momento de dificultades, especialmente la persecución decretada por el emperador Claudio, en que muchos judeocristianos tuvieron que abandonar la ciudad. Pero las cosas empezaron a cambiar y a ir muy mal a partir del año 64. El emperador Nerón incendió la ciudad. 4 de los 14 distritos de la ciudad quedaron totalmente arrasados. Fue en el mes de julio, un julio muy duro, lleno de fuego, que la ciudad quedó totalmente arrasada. Mientras tanto, Nerón tocaba su arpa o su lira desde una azotea en su palacio. El emperador nos acusó a los cristianos, a nosotros, de ser los artífices de ese fuego, que habíamos incendiado la ciudad de Roma. Nosotros, que nos dedicamos a ayudar con nuestros medios a todos aquellos que estaban perdiendo su casa. Nosotros, que quisimos hacer vida esa palabra de Jesús de dar posada al peregrino y de atender al que está enfermo. Y acogimos en nuestras casas a muchos que ya no tenían hogar para vivir. Pero a nosotros nos acusaron. La sociedad siempre quiere un chivo expiatorio. Y los cristianos fuimos señalados con el dedo. En ocasiones nos costaba a veces estar en lugares públicos, en lugares donde había muchas aglomeraciones, porque había alguien que nos apuntaba con el dedo y nos perseguían, y a veces algunos sufrieron pues las luchas despiadadas de la marabunta que a veces pierde la razón. Nerón decretó la persecución contra los cristianos y muchos tuvieron que irse de esta ciudad. Marcharon, pero otros nos hemos mantenido aquí firmes porque hemos querido mantener nuestra fe y seguir viviendo con el Señor Jesús en nuestro corazón. Somos pocos, pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de vosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, y llevamos siempre en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Somos los primeros cristianos, los que estamos en los albores de la Iglesia, los que estamos en esta mañana. Somos los que vislumbramos y vivimos nuestra fe en medio de esta ciudad tan difícil que nos persigue. Pero somos los que soñamos con el Señor Jesús y miramos al horizonte y sabemos que esta ciudad pagana será un día la capital de la cristiandad.